El Espíritu Santo, The Holy Spirit una fuente de poder is a source siempre of power, presente. always present. El Espíritu Santo The Holy Spirit es Dios mismo en is God nosotros. Himself in us. Es la forma en que Dios The way escogió in which God estar con nosotros. chose to be with us. Antes, como usted sabe, Before, like you know, Dios bajaba God would o descend, estaba or He was en un templo in o a estaba temple, or He en el was arca, in the ark, pero no estaba en la but He persona. wasn't in the Así que person. solamente podíamos So, comunicar con we Él could only por medio communicate with de Him el sacerdote. through the priest. Pero cuando Cristo But when vino Christ came y murió en la and He cruz died on the cross y resucitó, and resurrected, entonces then Él abrió He opened la oportunidad para the que opportunity ahora up so that now Dios puede estar God con nosotros can be with us para siempre. forever. No se va. He doesn't leave. No hay un tiempo There's cuando usted not va a clamar any o time when buscar a you're gonna Dios que Él call no or está con seek usted. God that He's not with you. Siempre está con usted. He's always with you. Está tan cerca a su voz, por más bajita que esté, However quiet the Él voice le va a might be, escuchar. your voices whenever Y He tenemos un when Dios you que touch es Him, He'll hear poderoso, you. We have a mighty God que es who's misericordioso, merciful, que es amoroso who's loving, y que todo lo and puede, who can do all things. todo lo He sabe knows all y things, todo lo hace. and He does all things. ¿Qué más necesita? What more do you need? Entonces la So then the importancia es de importance is reconocer to recognize como cristianos as Christians que Dios ya no está that allá en God el is cielo, no longer aunque sí está en in todas heaven. partes, He's everywhere, but pero He's no es como antes it's not how que it was lo teníamos before, que where buscar we ahí had to arriba. seek Him above. Dios ahora está en Now usted. God is in you. Entonces cuando So entendemos when esto, we understand this, entendemos we la understand responsabilidad tan the grande que responsibility tenemos that's so nosotros. great that we have. En aquellos tiempos During el those templo times, the temple, era un lugar sagrado, un was a lugar sacred especial. place, a special Estamos place. hablando del and edificio. we're talking about the building. Era un lugar sagrado. It was a sacred place. Ahora el templo Now the es temple usted y yo. is you and me. Y por esa razón And for that somos reason, sagrados. we are sacred. Por esa razón For somos that reason, santos. we're holy Porque Dios está en nosotros. because God is in us. Y a pesar de que And Dios in spite tiene of ciertos God having certain requisitos o ciertas requirements or certain cosas que things pide de that He nosotros, asks from us, Dios, God, por medio de through Jesucristo, Jesus Christ, fue a la cruz a went to the pagar cross el pecado de to pay todos for the nosotros. sins of all of us. Todos los pecados están pagados All ya. of the Y, sins are paid y no for. malentienda, And mucha don't gente misunderstand me. A malentiende lot of people cuando decimos misunderstand this esto. when we say this. Quiere decir que el pecado It ya means está that pagado, the ya sin no hay has más been paid. sacrificio There is para no el more pecado. sacrifice to be paid for the sin. Pero quiere decir que como But this cristianos, means cuando as nosotros Christians, le when faltamos a we Dios, fail God, dice la The Biblia Bible que podemos says pedir that perdón we y can ask tenemos un forgiveness, juez que and aboga we por have nosotros, a un judge, abogado a que lawyer aboga por nosotros who is our advocate, para so para that intermedir, he yo can creo que así se dice, inter- en- intervene. bueno, pero estoy tratando I'm de trying decir to say una persona que está entre he's the usted person y el that's juez, between you and the judge, un abogado, a lawyer. ¿ok? Ah, Um, que está that siempre he's presente always present para abogar su to- causa. Y to por plead medio your de case. perdón, And through forgiveness, Dios nos perdona God porque ya el forgives us pecado because ya the está sin pagado. is already paid. No hay
cuestión de There's que no a lo question mejor whether sí o a lo it's maybe mejor no yes me or maybe perdona no, Dios. maybe did he Dios te forgive va a me or not. perdonar. Cuando God usted will le pida forgive you. perdón a Dios, When you ask God for inmediatamente el forgiveness, pecado está immediately the borrado. sin is Por gone. eso cantamos, mis That's why we pecados son sing, my borrados, sins ya, are ya. erased now. Porque Jesús los Because sepultó en lo más Jesus buried profundo them de in la the mar, very mis deepest of the pecados sea. son My borrados sins are ya. gone. Así de que So no deje que el don't enemigo, y le digo allow esto the porque el enemy, and I tell you enemigo this muchas because the enemy veces many times viene a poner comes culpabilidad to en put nosotros, guilt nos hace on us. He culpables, makes nos us hace guilty. sentirnos He como makes us nada feel porque like hemos nothing fallado. because we failed. Y nuestro Padre Celestial Heavenly Father no es así, isn't hermanos. like that. Dios no pone God does not culpabilidad en put nosotros, ¿verdad? guilt on No, us. no nos He culpa, no doesn't nos blame apunta us. con He el doesn't dedo. point us Es el out. enemigo el que nos It's the apunta con el enemy dedo. who points you No out. se meta usted allí, no deje Don't que don't get el involved with enemigo that. Don't allow the le haga enemy sentir como to nada, cause como you to feel basura o like como nothing, no. like trash. Inmediatamente No, pídale immediately perdón a Dios y ask usted es forgiveness of God, restituido. and you are En ese reinstated. momento In that usted está moment, puesto otra vez en el you're camino set once que again Dios ha on the escogido para road usted. that So, God has chosen vamos a for you. So aprender we're going por to qué es tan learn importante tener al why it's Espíritu so Santo, important to have the Holy aparte Spirit. aparte de ser from poder being que nos power ayuda para that He hacer helps us to be y para vivir la vida to como live cristianos, our hermanos. life La as Christians. razón que The batallamos, reason that we fíjese bien, struggle, la razón que the reason that we batallamos struggle para vivir una vida to santa live a holy life es porque no le damos el is lugar al because we Espíritu don't Santo give que debe de the tener place to en the Holy nuestras Spirit vidas. that He should have in our lives. Usted y yo, fíjese You bien, and I, usted y yo You and I no podemos vivir una cannot vida live a santa holy life de nosotros mismos. on our own. No hay manera, There's no por más way, espiritual que however usted sea, spiritual you may be, no hay manera que usted there's puede no vivir en way you santidad can live sin in holiness la ayuda without del the help Espíritu of the Santo Holy de Spirit Dios. of God. Para eso necesitamos al And Espíritu for Santo that, de we Dios. need the Holy Para Spirit hacer las cosas, to por do ejemplo, things. For example, usted va a You're sentir going to imposible feel poder like it's impossible amar a todos. to be able to love everyone. Es imposible. It's impossible, No, isn't it? no es imposible. No, it's impossible. Si usted usa al If Espíritu you Santo use the para Holy que ame Spirit por usted. to love for you, though, ¿Sabe por qué le You digo? know why I Porque tell you si this? Dios Because vive en if God usted y lives in Dios you es amor, and God is entonces love, ustedes ¿qué? then you are what? Es amor. You're love. Fíjese el fruto del Espíritu See, the fruit Santo, of ¿cuál the Holy es? Spirit. What is the fruit of the Holy Spirit? ¿Cuál es el What primer is the fruto del first Espíritu fruit of the Santo? Holy Spirit? Amor. Love. ¿Por qué lo puso Dios en Why primero? did God make it first? Porque sin Él no puede hacer las Because otras, without Him, las otras without cosas. love, you can't do the other things. ¿Ve? Sin el amor no puede Without hacer lo love, demás. you can't do the rest. No puede tener gozo. You can't No have puede joy. tener You paz. can't have peace. No puede tener dominio, You can't dominio have propio. No self-control. puede tener You can't toda bondad Goodness y todas esas cosas que all these tiene, other que es things fruto that del are the Espíritu fruits of Santo. the ¿eh? Holy Por eso Spirit. tenemos que poner That's el why we amor have en to primer put lugar. love Tenemos que in entender que first estamos place. You have to llenos del amor understand de that we're Dios. full of the Está love of lleno, God. ¿sabía usted que está Did lleno you del know amor that de you're Dios? full of the love of God? Todos que tienen a Cristo están Everyone llenos who del has amor de Christ is Dios. full of the love of God. Y quizás alguien And ahorita dice, perhaps "Ay, es somebody que yo right no me now siento says, como well, I amar a don't feel nadie. like loving anybody. Pero el amor ahí está. The love is there. Usted quizás no lo You quiere perhaps expresar, pero ahí don't está. wanna express it, but it's there. No se puede escapar, ahí está. You can't So, escape todo it, lo que it's tenemos right que there. hacer So es all we have dejarlo to do que is trabaje let it en work nosotros. in us. Para eso es el Espíritu That's what the Santo de Holy Dios. Spirit of God is for. O sea, la otra que se quiere So the enojar, next time you want to get angry, acuérdese, remember, el Espíritu Santo está en the mí. Holy Spirit is Y in si el me. Espíritu Santo está en And mí, if the Holy el amor de Spirit is Dios in me, está the en love mí. of God Y si is está in en mí, me. yo lo And tengo if que it's dejar in que me, salga. I have to let it out. Ok. No los voy a So convencer. I'm not gonna. Doesn't sound like I'm gonna convince you. Bueno, vamos a orar. Well, let's primero. pray first. Padre, le damos gracias por este Father, we tiempo, thank you for Señor, que this es tan time, Lord. especial. It is Para so mí es special. For especial, me, it's Señor, special, Lord, porque yo también aprendo because I cosas also aquí. learn things here. Y ojalá que And todos hopefully, aprendamos everyone, algo. we all learn something. Ayúdenos, Señor. Help us, Unca Lord. mis labios para Anoint hablar my su lips to palabra, speak your Señor. word, Lord.
Dirija las palabras que Direct salen the de mi words boca, that come from my Padre. mouth, Father. Que entren a oídos That they ungidos, Señor, enter para anointed recibir ears to receive lo que van a oír. what they're going to hear. Padre Santo, le Father pedimos God, que we usted ask you abra nuestro to open entendimiento, our nuestro understanding corazón, para and our no heart, solamente oír, not only sino to hear, recibir but to receive lo que vamos a oír. what we're going to hear. Y después la voluntad para And salir y then the vivir will lo to que leave hemos here oído and live y what we have recibido, heard Padre, and en el received, nombre Father, de in Jesús. Jesus' Amén, name. Amen. amén, amén. El Nuevo Testamento nos The da New tres Testament gives us relaciones three que Dios relations sostiene that God hacia el hombre. sustains toward man. Primero, Dios por First, God nosotros. for us. Luego, dos, Dios Then two, con God nosotros. with us. Y tercero, And three, Dios en God nosotros. in us. ¿Ok? Okay? So, por nosotros, So con for nosotros, us, with us, en nosotros. and in us. ¿ok? Okay? El tener a Dios To por have nosotros God for garantiza us el guarantees éxito. success. Si Dios es por If God be nosotros, for us, ¿quién who contra can nosotros? be against us? Fíjese. Si Dios está con If usted, God is ¿quién va a with estar you, en who- contra de If God usted? is for you, who Por is eso going to be Dios against dice, you? That's why God says, ¿Tienes problemas? you have Déjamelos a problems, mí, yo los leave them to arreglo. me and I'll take care of them. ¿Tienes algo con alguien? You have Déjame something yo against- arreglarlo you have por something ti. against somebody, let me take care La of it. venganza es mía, Vengeance is mine. ya no es tuya. No longer Ya no te yours. tienes que You don't have preocupar to worry por about it defenderte, anymore, porque about tienes defending alguien que yourself, te because you have defiende someone who defends día y you noche, day and aleluya. night, Y te hallelujah. aseguro que es And I mejor promise para you that it's defenderte que lo que tú better- te puedes I defender. can defend you better than you can Mm. defend yourself. So, So acuérdate de esto. remember Son, this. son There- palabras, They are escrituras words, que debemos de recordar. scriptures that we should remember. Porque al momento Because que la carne quiere oponerse o moment that quiere the flesh demostrarse, wants to oppose or inmediatamente show le itself, recuerdas a la immediately carne. you remind the flesh. La escritura que dice The scripture, what does Ah. it say? que Dios es That God is nuestro abogado, our advocate. que Él nos That He defiende, defends us. que Él va a pelear la That He is causa, going to fight the cause. que dice la venganza That He es says, mía, tú no "Vengeance tienes is que mine." We don't vengarte. have to take vengeance. Amén. Amen. Gloria a Dios. Praise Bueno, God. En Romanos 8:31, Romans si 8:31. lo quiere, That's si lo if quiere you want escribir, to write that pero down. yo le animo que I lo encourage you that aprenda de memoria, That you learn that que you lo aprenda de memorize that. memoria. Si Dios If God por be nosotros, for us, ¿quién who contra can be nosotros? against us? Y acuérdense de esto a And todo remember momento. this. You can Si have- Dios remember está a this favor always. nuestro, If la God is on our victoria side, es por contado. we are sure to win. Si Dios es por If God nosotros is for y us, nosotros sabemos and que we Él es know por He is nosotros, for us, nos volvemos we totalmente become utterly fearless audaces in en la life. vida. No importa cuál No sea matter la how difficult dificultad the situation de la may be, situación, no matter importa how la dark oscuridad the de las clouds nubes may hang upon que the amenazan en el horizon of our life. horizonte de nuestra vida. Estamos We are tranquilamente calmly assured asegurados de that we que must triunfaremos. No puede haber There can fracaso be no defeat si el if the Señor Lord está is por for us. nosotros. Todo lo que tenemos que es hablarlo, All we hermano, have to do is speak it. hablarlo. Speak it. Nos falta We aprender lack a hablar lo que learning Dios dice to say en what lugar God de says lo que nosotros instead of pensamos o what we queremos think hablar. or what we want Hablar to lo say, que Dios to dice. say what God says. Ok, también podemos tener la seguridad We de que can Dios also está have con the nosotros. assurance that God No is with importa us. cuáles sean las No matter circunstancias, what nuestro the Señor está con circumstances may nosotros. be, our Lord El is with conocimiento us. de la The palabra de knowledge of Dios the en word of esta God línea along this line ciertamente debería should hacer certainly que cause our nuestros hearts to corazones leap saltaran within por us gozo for dentro de joy nosotros and y buoy our sostener a spirits nuestro up in espíritu faith en and fe y confidence. confianza. En el Nuevo Testamento Testament, tenemos un mejor we have pacto a better establecido covenant, sobre which was mejores established promesas, upon dice better Hebreos promises, 8:6. Hebrews 8:6. Bajo el pacto del Antiguo Under Testamento, the Dios covenant era of the por Old Testament, Israel God was for y estaba Israel con Israel, and was pero with no Israel, estaba but he was en not ellos. in them. La diferencia. The difference.
Dios es por nosotros God y is está for con us nosotros and hoy en with día, us pero today. también tenemos But algo we also mejor. have something Dios better. está God en is in nosotros us. y Dios está God en is realidad actually haciendo making su hogar his home en nuestros in our cuerpos. bodies. Oh, aleluya. Hallelujah. Yo digo que ahí I'd say deberíamos de that brincar there de is where we gozo should be y jumping for decir, joy gloria a and say, Dios, glory to God. aleluya. Hallelujah. Si Dios conmigo, If God ¿quién is contra mí? for me, who can be Aleluya. against me? Nuestros cuerpos Our bodies, son el the templo de temple Dios. of God. Él ya, como les he explicado otras veces, Like Él no I've vive aquí en explained to este you lugar. before, he doesn't live in this place. Él está en este He lugar is porque in usted this está en place este because lugar. you are in this place. Pero Él no vive aquí. But he doesn't live here. Él vive adentro de He lives usted. inside of you. Y cuando usted llegó, usted trajo a And when you Dios got aquí a here, este you lugar. brought God with you to this Si place. usted y yo no estuviéramos If you and I aquí, weren't here, estuviera en lugar de nosotros, estuviera in our place, gente de instead, afuera del maybe there were mundo. people out there from Aquí the podían world. tener un baile they ahorita, could have podían tener una a orquesta y dance podían here, tener an orchestra here este edificio. in this building, Y nadie pensaría and nobody diferente. would think any different. Pero cuando usted But viene when aquí, you come usted here, trae la you presencia de bring Dios the y presence entonces of God, este lugar se and this respeta place is porque respected usted está because aquí. you are here. Y se respeta And it's porque es respected Dios because it's el God que está aquí who en is nosotros. here in us. Y el mismo respeto And the debe same respect de should recibir be received usted mismo, by you requerir, yourself. You should require obligar. and obligate. Oye, a mí me respetas. Hey, you respect porque me yo because tengo a I Dios en mí. have God in me. Amén. Amen. ¿Sabía usted que la Did you know that el the mayor del majority tiempo no of the tenemos que time decirle a la we don't gente? have to tell people? La gente misma, aunque ahora hay People muchos, themselves, you know, even ¿verdad? though now Que no tienen respeto a ni lot of people para who su don't abuela. have respect Pero even for their grandmother. es la verdad. It's the truth. Es la verdad. It's the truth. Mucho menos para las Much cosas less de for Dios, the ¿verdad? things of God. Pero a But Dios se respeta a donde quiera God que is usted respected esté, wherever quiera que you may usted be, vaya. wherever you Allí debe go. de haber respeto. There should be Porque respect dice there. la palabra Why? de Dios The que Word somos of God says hacedores that de we paz. are A donde peacemakers. llegamos, allí hay Where paz, we hermano. where we Donde go, llegamos, where we allí hay arrive, gozo. there's peace Donde llegamos, and allí hay joy amor. and love. Allí hay templanza, allí hay bondad, allí hay self-control and generosidad, allí goodness, hay generosity, todo lo que Dios everything that es. God is. Wow. Amén. Amen. Bueno, Well, dispensa mi español, así hablo sorry, yo. excuse my Spanish. That's how I talk. 1 Corintios 1 Corinthians 3:16 3:16. hace una pregunta, And Pablo, Paul asked a question a los hermanos corintios. to the Corinthian brothers and Y les sisters. pregunta, ¿no He asked sabéis them, que sois "Know ye templo not de that Dios ye are the temple of y que el God, Espíritu de Dios and that the mora Spirit en of God vosotros? dwelleth in you?" Me imagino yo que su I'd imagine comportamiento no era that their exactamente behavior como debía wasn't de ser. exactly how it should have Y Él les been. está recordando, And he's reminding acuérdense. them, remember. Y yo diría, I o would daría un say, consejo a or I nosotros would mismos, give que advice nos to ourselves acordemos for us to remember quién vive en who nosotros, lives in us, que Dios está en that nosotros. God is in us. A donde quiera que vayamos, And wherever we hermano, go, Dios está en God nosotros. is in us. Y si Dios en And if nosotros, God ¿quién es is el in primero us, que va a who's the first respetar a one Dios? who's going to respect God? Nosotros. We are. Y cuando nosotros lo When respetamos, we la respect demás Him, gente other lo va a people respetar. will also. No a nosotros, Not us, a Dios. but God. ¿Por qué? Porque Why? no hablamos Because we el don't idioma de speak nosotros, ahora our hablamos el language. idioma Now de we speak Dios. God's language. Antes la idioma Before, humana de the nosotros, human me la language haces, that me la we pagas. would speak was, you do this to me, you're Pero going to ahora pay. me la haces, que But Dios te now, bendiga. well, you do this to me, God bless you then. ¿O todavía no llegamos Or ahí, have we hermano? not arrived there yet? Pues sabe que si todavía no Well, you hemos know what? llegado If we ahí, es haven't tiempo de arrived, llegar it's esta time to noche. arrive tonight. Hello, come Hello. on. Te amo en el I Señor. love you in the Lord. Aleluya. 1 Corintios 1 6:19. Corinthians 6:19.
Pablo sigue hablando Paul a los continues hermanos speaking to the corintios. Corinthian brothers and Y yo creo que nos sisters. está hablando a And I nosotros think también. he's speaking to us as well. ¿O ignoráis? Otra What? pregunta. Another question. ¿O ignoráis que What? vuestro Know cuerpo ye es not templo that del your body Espíritu is a Santo, temple el of the cual Holy está Ghost, en which is in vosotros, you, el cual which ye tenéis de have of Dios God, y que and no ye are sois your vuestros? own? ¿O ignoráis, vamos a ponerlo en otras palabras, In o other ignoráis words, que ahora Are son you propiedad de ignoring the Dios? fact that now you are God's property? Que el yo That se acabó the self, the I, is done cuando te entregaste a Dios. when you gave yourself to God. Es lo que le enseñamos a la That's what we pareja que se va a teach casar, the que couple sea, that's going to get married, whoever que van a it is. tener que abandonar They're el going to yo have to si abandon quieren ser the self if felices. they want to be happy. Ya no hay yo, There's no longer a ahora hay I. vosotros. Now it's us. Nosotros, Us. nosotros. We. ¿Sabe que le meten Do you know problemas en el what matrimonio? gets El you yo? into problems in the marriage is the self. Es que yo, I. Well, I. yo, yo. Ajá. Uh-huh. Y yo le doy un consejo, entre And I give you entre some más advice. rápido, The entre más quicker- rápido the usted quicker you deje el yo, leave the I, más feliz va a ser. the happier you'll be. Porque el yo Because the I es de lo humano. is of the human. Y lo humano And siempre the le va a human things meter will en always problemas. get you into problems. ¿Ok? Okay? Segunda de Corintios 2 Corinthians 6:16, Pablo sigue 6:16, Paul enseñando a los continues corintios. teaching the Corinthians. Si con una carta no fue See, it suficiente, les wasn't voy a enough dar with la one letter, so segunda. I'm going to give you the second letter. Amén. Amen? No digo yo, dijo I'm not Pablo. saying it, Paul says it. Pero el capítulo 6 y Chapter verso 6, 16 verse dice, 16 says, ¿y qué and acuerdo? what agreement, Una it's a pregunta. question, ¿Y qué acuerdo agreement hay entre hath the el temple of templo de God, Dios, usted, you, y los ídolos? with idols? ¿Qué acuerdo hay entre What usted y agreement los hath ídolos? the temple of God with idols? Es la pregunta que le está haciendo. That's the question he's asking. Porque vosotros For ye sois el are the templo temple del Dios of the living viviente, God. como Dios dijo. As God hath said, I Habitaré will dwell y in andaré them entre and walk ellos y in seré them, su Dios and I will be y their God, ellos serán and they mi shall be pueblo. my people. So, ¿qué acuerdo So, hay entre what el templo agreement de is Dios there y los ídolos? Between the temple of God and the idols, No debe de haber. there shouldn't be Absolutamente. anything at all. Si sigue leyendo esa Continue escritura, reading that Pablo le scripture. hace otra pregunta. I'll ask a question. ¿Qué tiene que ver la luz con What las does light tinieblas? have to do with darkness? Por eso, hermanos, That's nosotros why, somos la brothers and luz sisters, del we mundo. are the light of the world. Pero fíjese cómo But just cómo notice Satanás ha how Satan nublado la has vista clouded the del sight cristiano, of the que Christian. ya no hay diferencia That there's entre no el longer cristiano any y el difference mundo. between the Christian and the world. Y es como decir, And no hay it's like saying diferencia there's entre no esta difference luz y between la this oscuridad light que hay and the cuando darkness that apagamos there las is when we luces. turn the lights off. Claro que sí hay Of course diferencia. there's a difference. Debe de haber There should be a diferencia. difference. Si usted es la luz del If you mundo, are the light of the usted world, debe alumbrar a donde you should quiera que usted shine vaya. wherever you go. Por eso si usted va a un That's club why if you nocturno go to a y usted es la nightclub luz, and you're the light, ese club nocturno debe de that iluminarse. nightclub should Porque todos los clubes nocturnos should están be oscuros, illuminated oscuros. because all the nightclubs Es la are idea dark, del dark. hombre de That's the idea esconderse of para man que to no hide vean el pecado en so que that está. they can't see the sin that they're in. Qué manera de esconderse, ¿verdad? What a way of hiding, right? Pero nosotros But we somos la are luz del the mundo. light of the world. Pero fue Jesús But el it que was dijo, Jesus who sí, said, la luz if the light no da luz. doesn't give light, Grande es la oscuridad. then
great is the darkness. Y cuando vemos la And condición when del we see mundo, the hermano, condition of the no world, le eche la culpa al diablo, don't blame the devil. no le eche la culpa al Don't mundo, no blame le eche the la world. culpa al Don't blame the drogadicto, drug al, addict, a la lesbiana the o al lesbian, homosexual. the No, homosexual. la No. culpa es The blame el pueblo de belongs to the Dios, people of la God, iglesia. the church. La The iglesia church ha has dejado abandoned, de brillar, hermanos. has stopped shining. La iglesia está más The interesada en church is more tener interested edificios in nuevos y having tener new buildings lo más and having moderno the y most tener modern todo lo que el things and mundo having everything ofrece, that the world offers, que mejor ser una luz then y, instead of y ir a that, los instead lugares of being a light and donde going de to the veras hay places where there pecado really y is hablarle sin a la gente de and Cristo, talking to the people about enseñarles Christ, que sí hay show them that diferencia there is a entre el difference pueblo de Dios amongst the y el people of pueblo del God diablo, and the people of the devil, que somos that we are diferentes porque different Dios nos ha because hecho God diferentes. has made us different. Porque Dios dice que Because nosotros God says somos that we la luz del are the mundo, light of the world, sal de the la tierra. salt of the earth. ¿Ha comido usted una comida sin sal? Have you ever eaten food without salt? ¿La ha comido? Have you eaten that? Hace como 2 It's meses o 3 been meses que about 2 or 3 months come, that, pero en realidad me quitó la sal. well, in reality they had to take salt Todavía away estoy un from poco me. desobediente I'm porque still kind of comemos mucho disobedient en because restaurantes y es muy we eat difícil at the comer sin sal restaurant and en it's hard to eat restaurantes. food without salt at a restaurant. Pero But trato de ordenar I try comida to que, order food that que ellos mismos le that echan they sal. Digo, no le themselves ponga add sal. salt, and I say Pero don't ¿sabe add usted salt lo to que this. es, But lo do que you es know una comida sin sal? what food is like without salt? Puede ser It el could steak be más bonito the y nicest, más lindo que usted puede beautiful ver y steak you've lo ever cocina seen. y cuando And lo you va a cook comer, it, but then when you go and eat it, no. no. Si no ha comido If you've algo con never sin sal, eaten food without hágalo. salt, do it. y luego hágase la And then pregunta, ask yourself, ¿eso es lo que yo soy? is that what I am Sin sal. without salt? Porque dijo Because Jesús, Jesus said, cuando la sal when the pierde salt su sabor, loses its flavor, de nada sirve. Es it's tirada al useless. suelo y pisoteada. It's cast to the ground and No stepped tiene on. ningún valor. It has no value. ¿Por qué usó Jesús Why did la sal? Jesus use salt? Porque era as an lo de example? más valor Why? en el tiempo de Because Jesús. that was what was most valuable in Jesus' La sal la time. usaban como Salt dinero was used as money, para pagar as salario. currency to pay a salary. De ahí salió la That's palabra where the salario. word salary came from Sal. salt. Y dijo Jesús, And Jesus said, a pesar de que la sal es tan though importante, the si pierde salt el sabor, is so important, it no loses sirve its, para nada. and it loses its flavor, it's no good, it's para que la useless, pisoteen. only to be stepped on. Y me temo que cuando And I Dios está fear that viendo la when God is condición de este seeing the mundo, condition of this no world, está viendo al He's mundo, not está seeing the viendo a la world, He's iglesia. seeing the church. Yo sé que no nos And gusta I oír know we esto, don't pero like es to la hear verdad. this, but it's the truth. La iglesia The church ha perdido su has lugar. lost its place. Bueno, Well, vamos a salirnos de ahí. let's get out of there. Demasiados pocos de Too few nosotros of us somos are really conscious conscientes of God realmente de in que our Dios own está bodies. en nuestros cuerpos. Si los hombres y If las men mujeres and fueran women were conscientes de conscious Dios en sus of cuerpos, God in their bodies, no they hablarían ni wouldn't talk actuarían and como lo act hacen. as they do. Algunos cristianos Some constantemente Christians hablan acerca de constantly su talk falta de about their poder, lack of power, su falta de their habilidad. lack of ability. Si se dieran cuenta If que they Dios está en realized ellos, that God is in them, sabrían que they would nada know les that es nothing is imposible. impossible to them. La Biblia The dice, Bible al que says, cree, all things
todo are le possible es to him posible. that believeth. Marcos 9, Mark 23. 9:23. La razón por la The cual reason todo all le es things are posible possible al to que him cree that es believeth porque Dios is nuestro because Padre God, our planeó Father, que el planned creyente that the tuviera a believer Dios should mismo have God viviendo en himself él a living in través del him poder through del the Espíritu power of the Santo. Holy Spirit. Y con Dios en And una with God in persona, a person, nada nothing es is imposible. impossible. Nada. Nothing. De todas las verdades Of all the poderosas mighty en truths conexión con connected nuestra with our redención, redemption, esta this es el cenit. is the climax. Después de que Dios After mismo God nos ha himself recreado has y recreated hecho us nuevas and made criaturas, us new nos ha creatures, hecho suyas made us propias. his own, Entonces Él, then en la he, persona del in Espíritu the Santo, person of the hace de Holy nuestros Spirit, cuerpos makes our su bodies morada. his home. Juan escribió en su John primera wrote in his epístola first epistle, diciendo estas palabras: hijitos, Ye vosotros are sois of de God, Dios little y los children, habéis and have vencido, overcome them. porque mayor es el que Because está en greater is he vosotros that que el is que in está en el you mundo. than he that Primera is de in the Juan world. 4:4. 1 John 4:4. Ambos, Pablo y Both Juan, Paul están and John escribiendo a gente were que no writing to solo people habían who recibido not vida only eterna, had sino que received eternal eran life, creyentes but were llenos del spirit-filled Espíritu, believers, aquellos en quienes el those in Espíritu whom Santo the había Holy venido a Spirit morar, had come to dwell, aquellos quienes tenían la those señal who had the sobrenatural supernatural o el sign testimonio de or su witness presencia of his indwelling morada, presence. moradora. El hablar Speaking en otras with other lenguas, Juan tongues. dijo, mayor es el John que said, está greater en is he that is in vosotros que el you que está en el than he that mundo. is in the world. Yo sostengo que I todo maintain creyente that nacido de every nuevo y lleno born-again, del Espíritu spirit-filled Santo tiene believer en su has within interior him, ready to listo use para all usarse the power todo el he will poder ever que need pudiera to put him necesitar over para in triunfar this life. en la vida. Cuando ponemos las escrituras put the citadas scriptures anteriormente, quoted above todas together, juntas, es it bastante is quite claro que a obvious través de la that plenitud through del the Espíritu Santo, infilling la of the tercera Holy Spirit, persona de the la third Trinidad, person of the Godhead, Dios mismo God mora en himself el creyente. indwells Él ya no the mora believer. más en un No lugar longer does he santísimo dwell hecho por in a hombres. man-made Nuestros holy of cuerpos han holies. llegado a ser su Our templo. bodies have become his temple. Al Antiguo Testamento In the Old consumado, Testament, en el Antiguo Testamento, Old bajo el covenant pacto finished. antiguo, In la the Old presencia de Testament, Dios se under the Old mantenía covenant, escondida en el God's lugar presence santísimo. was kept enclosed Nadie se in the Holy atrevía of a Holies. entrar en aquel No one lugar, dared approach excepto the el sumo place sacerdote. except the high Y priest, él and únicamente he con only grandes with great precauciones. precautions. Si alguien más If se anyone atrevía else a entrar, dared caía to muerto. intrude, Era he fell necesario dead. que todo varón It was en Israel necessary se for every presentara a male sí mismo throughout Israel por lo to menos una present vez al año himself en at least Jerusalén, once a porque year allí at era Jerusalem, donde estaba la because presencia that de was where Dios. God's presence was. Pero justamente antes de que But Jesús just before muriera en la Jesus cruz, died on the cross, Él dijo, he consumado said, es. "It is finished." Él no se estaba He refiriendo was al not nuevo referring pacto, to se the new refería al covenant. antiguo He pacto. was talking about El the nuevo old pacto no fue covenant. consumado The hasta new que covenant Cristo was not ascendió a finished lo until alto y Christ entró en ascended el on celestial high lugar and entered santísimo into con the su heavenly propia holy of sangre holies para obtener with his eterna own blood to redención para obtain nosotros, eternal redemption for como us, declara as Hebreos. Hebrews declares. Entonces, y solo entonces Then and fue only el nuevo then pacto was the new consumado. covenant finished. Cuando Jesús en el When monte Jesus Calvario on dijo, consumado es, rugged, la on Biblia nos Golgotha's dice rugged que el hill said, velo "It que, is finished." que The separaba el Bible lugar tells us that the santísimo en el curtain templo that se partitioned rasgó en off dos, the de Holy arriba of abajo. Holies in the temple was Josefo, rent in two el from historiador top to judío, bottom. nos dice que ese velo Josephus, the o Jewish cortina historian, era tells us 40 this pies de curtain was 40 longitud, feet across, 20 pies 20 de feet altitud high, y 4 and pulgadas 4 de inches thick. grosor. Dios envió a su God sent mensajero his messenger down abajo there para que to rend rasgara that aquel curtain velo apart en dos from de top to arriba bottom, abajo, significando que el antiguo that the old pacto estaba covenant consumado. was finished. La presencia de Dios, God's la cual presence, había estado which had been contenida en contained el lugar in the Holy of santísimo, dejó Holies, aquella estructura left that hecha man-made por hombres. structure. Él nunca más ha morado He en has un never edificio again dwelled hecho in a por man-made hombres. building. Cuando llamamos a un When we call edificio a la casa de building the Dios, house en of parte God, estamos en we lo are cierto partly correct y en parte and partly equivocados. incorrect, Depende de qué according to what de qué nos we mean by referimos.
Si nos referimos If we a mean que el edificio es la building casa de is the Dios house of porque God, Dios because vive God y lives mora allí, and dwells estamos there, equivocados. we are Él no wrong. mora en He un does not edificio. dwell in a Si building. si nos referimos a If we que es mean la casa that de it is Dios God's y es house sagrada and porque is está sacred edificada en because el it is nombre de built Jesús in the y name está of Jesus dedicada and al is servicio del dedicated to the service Señor, of the entonces Lord, estamos en lo correcto. then we are Es correct. una casa de Dios, It is a sin house of embargo, God. Dios no mora en However, un God edificio doesn't hecho live por in a manos. building Él made vive with y hands. mora en He nosotros lives a and través dwells del in us poder through the del power Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Juan dijo, John said, mayor el que está "Greater en is vosotros. he that is in Mirando you." otra vez en Juan Looking again 14, at John 16, lo 14, cual 16, estudiamos en which we nuestra studied in our última last lección, lesson, Jesús dijo, Jesus y yo said, rogaré al "And I will Padre pray y the os dará Father, and otro he shall give you consolador another para que comforter, esté con that he vosotros may abide para with you siempre. forever. Él estará en vosotros. He Esto es lo que shall Juan be también está in you." diciendo That is what al John is escribir saying a los too, as he creyentes writes to nacidos de born-again, nuevo y llenos del Spirit-filled Espíritu. believers. Mayor es el que está en Greater is he vosotros that is que el in que you está en el than mundo. he that is in the world. Satanás, el Dios de este mundo. Satan, the god of this world. Pero aquel que está en ti But he es who mayor. is in Si you fuéramos is greater. If we conscientes were del mayor conscious en of the greater nosotros, one in no us, we temeríamos would have al no diablo, fear of the porque devil, el que está because en he who nosotros is es in us mayor que el is que greater está than en el he mundo. who is in the world. Si estamos If conscientes we de are aquel que es conscious mayor of que the mora greater en one nosotros who y indwells creemos lo us, que la palabra and de we Dios believe dice what the sobre word of su God says about presencia, his no presence, importa a no qué matter o a what quién or nos whom we enfrentemos, face, no tendremos we will ningún have no temor. fear. Tenemos la fuente We de have the todo source poder of all morando power en dwelling nosotros. in Que dice us. gloria Who a says Dios, glory to God aleluya. for that? Así como el As Espíritu the Santo Holy mora en Spirit nosotros dwells de within acuerdo us, con la according promesa to de Christ's Cristo, promise, andaremos we en will el walk poder del in the Espíritu power of the Santo. Holy No Spirit. tenemos We que ser do not have derrotados to por be las defeated circunstancias de by la the vida. circumstances of life. Podemos We levantarnos can por rise above encima our de physical nuestras limitations limitaciones through the físicas power a través of del his poder del Spirit. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hallelujah. Y le voy a decir, hermanos, And que I'm going to tell trabaja, you, brothers and sisters, that it cuando se works cansa uno, when you el get Espíritu tired. Santo le da The nuevas Holy fuerzas. Spirit gives you new strength. ¿No se ha fijado usted Have you que ever a veces noticed viene that bien cansado a la sometimes you iglesia, come pero to cuando church ya and está you're so aquí, tired, but when you get here, se le acabó el the cansancio? tiredness goes away, Ese es Dios That's dándole God nuevas fuerzas. giving you new strength. Y sabe que Dios And you know nos what? nos God da nuevas fuerzas, gives nos us ayuda new strength. He helps para que us podamos hacer so cosas that we que, can do que things normalmente no that podemos normally hacer. ¿ve? we can't Esa do. es la idea That's del the Espíritu idea Santo en of the Holy nosotros, hermano, Spirit in us, que nos da which gives us nos da el the poder hacer cosas power que to no do podemos things hacer en lo that we natural, can't do in the natural. como le estaba diciendo, Like, amar o tener I gozo was siempre, saying y to siempre estar love or to gozoso. always have joy, to always be joyful. Gozados en el Señor Rejoice in siempre. the Lord always. Y otra vez le digo, gozados en Again, I el say, Señor, rejoice dice in the Pablo. Lord, Paul says. Ay, Pablo, es que tú no Oh, sabes lo que Paul, estoy pasando. You don't know what I'm going through, ¿Ah? huh? ¿Usted cree Do que you gozados think nomás se aplica en that ocasiones? rejoice applies only to sometimes? No. No. Yo creo que el gozo del Señor es believe nuestra the joy of the fortaleza. Lord is Y our le voy a strength, decir and I'm gonna cuándo tell you es su fortaleza. when it is your Cuando strength. usted está pasando When por you are tiempos going difíciles, through a gócese en el difficult time, Señor. rejoice in the Lord. ¿Sabía usted que la Did you know victoria that la victoria the victory viene por comes medio through de alabanza y praise adoración? and worship? No le hace lo que sea, It doesn't matter what it lo que is. usted esté pasando. Whatever you are going Si es dolor de it's espalda o back el dolor de la pain, pierna o el or dolor de pain la in your cabeza leg, you have a o el headache, dolor del hermano que está a su lado, yo no sé, brother who's there next to you, I dolor don't que know. sea, Whatever the pain may be, gócese en el Señor. rejoice in the Lord. Dele gracias a Dios. Give thanks to God. Si a veces los hermanos causan See, dolores también, ¿no sometimes sabía usted brothers and eso? sisters cause us pain too. Did you know that? Pero no vamos a hablar But de we're not eso, going to ¿verdad? talk about that, are we? Sino que vamos a But terminar we're going to gozosos. Amén.